el taller de integración que van a hacer en la carrera. ¿Se escucha ahí? Y por eso quería acompañarlo porque, bueno, estamos en la recta final, es un momento, digamos, esperado por ustedes y esperado por nosotros, porque son la primera corte. Ustedes van a tener clases, la idea nuestra original del plan de estudios de la especialización era que estos talleres sean presenciales. Y estamos haciendo el esfuerzo de que una de estas clases que ustedes van a tener, lo estuvimos charlando con Claudio y con María, que pueda ir algún grupo a presencializar la clase con esto que surgió ahora de la modalidad híbrida o mixta. Sabemos del esfuerzo que hicieron todos y todas para poder llegar hasta acá, es decir, falta muy poco, no aflojen. Si bien vamos a terminar en 3 meses, tienen el apoyo de un grupo de tutores muy valiosos, tutores y tutoras muy formados, y formados en esta propuesta que nosotros le hicimos, que es un tiempo de pensarse a largo plazo y de componer el objeto de estudio que es la educación superior, que no es un objeto menor, y es una de las primeras especializaciones que toma a toda la educación superior como un concepto integral. Bueno, quería desearles mucha suerte, muchos éxitos, agradecer a María, a la coordinadora, a destacar el trabajo que hacen ella y Sabrina, acompañar a Claudio con el equipo de colegas que van a desarrollar la propuesta del taller, y esperemos que nos encontremos en septiembre, es el último encuentro, Clau. Sí. En septiembre de manera presencial. Están con un equipo de docentes que no por ser doctores tengan todos los laureles, pero están absolutamente formados en el campo de la investigación educativa. De la investigación educativa que realmente nos apasiona, y esperamos que ustedes también encuentren en esta modalidad de trabajo la pasión de descubrir la profesión docente, porque la idea, otro de los objetivos de esta carrera era justamente eso, construir el perfil profesional del docente de educación superior, jerarquizar la profesión docente. Ya se habrán dado cuenta que no es solamente transmitir un conocimiento, que no es aplicar una receta, una técnica. Esta carrera muestra no solo la complejidad de la educación superior, sino todas las dimensiones, y aborda en los seminarios las problemáticas que en 2016, cuando presentamos la carrera, ni nos imaginamos que en este momento iban a ser el centro de atención de la educación toda, del sistema educativo y de la pedagogía, como la educación a distancia, como los grupos, como la educación en ámbitos no escolares, la diversidad, el género. Bien, bueno, no los quiero interrumpir más, yo también estoy en una clase, así que bueno, continúan con Claudio, no sé si está María también. Muchas gracias y bueno, muchos éxitos. Gracias, Mariana. Bueno, saludar así a José, lo vi también a Carlos Cuenca, Julieta Gerber, Marito Quintana, compañeros de estudio, de trabajo. Mucha gente conocida, compañeros nuestros. Mucha gente conocida y mucha gente, también estudiantes que yo no sabía que había tanta gente, así que un gusto compartir. Gracias, Mariana, por la Bueno, presentación y por haber participado. Espero verlo presencialmente. Dale. Bueno, como decía Mariana, este es el taller, la última asignatura. Ustedes ya han recorrido todo un trayecto importante para llegar a este momento.
y nosotros con Mariana hace muchos años ya iniciamos este trabajo, lo desempeñaban otros equipos, la actual rectora de la universidad nos coordinaba en esos equipos, y junto a otros colegas desarrollábamos, siempre nos hacíamos cargo del desarrollo del trabajo final de las especializaciones. En algún momento y durante muchos años trabajamos con ese equipo en la especialización en docencia universitaria que la Facultad de Humanidades también ofrece fundamentalmente a egresados y egresadas y compañeros y compañeras que están trabajando en las distintas facultades y aquellas personas que se desean incorporar a la docencia universitaria, y nosotros nos desempeñamos con esos equipos en el taller, trabajando con la elaboración y acompañando el proceso de elaboración del trabajo final de lo que nosotros llamamos TIF, y que ahora además va a formar parte como de su lenguaje en términos de que es lo que les va a ocupar un tiempo, y un tiempo que nosotros como equipo esperamos poder acompañar y estar a la altura de sus demandas, de sus necesidades, de sus preocupaciones. Bueno, y si bien iniciamos en esa carrera de docencia, de especialización en docencia universitaria, y esta asignatura que es el taller integrador, tiene características similares en las distintas asignaturas, el objeto de estudio es distinto. Y me parece que esta carrera en ese sentido dio un vuelco importante en repensar la docencia en términos de la educación superior como un nivel educativo que hay que pensarlo de manera articulada, y de hecho hay muchas colegas y colegas de distintas instituciones. Algunas personas provienen de la universidad y otras tantas provienen de los institutos. También hay gente que está trabajando en las dos instituciones, y hay gente que no está trabajando en las instituciones de educación superior, pero que está interesada en poder reflexionar sobre este objeto de estudio, que es la educación superior, la docencia en la educación superior, y lo que implica esta complejidad de pensar el subsistema de formación, el subsistema de educación superior como un sistema articulado, en el cual podemos construir perfiles de formación en las regiones en las que estamos de manera articulada, y que esto no se nos desmadre como se nos está desmadrando en un montón de regiones. Y quiero decir, y creo que en ese sentido acá en la provincia del Chaco tenemos una gran apuesta y un gran desafío para poder pensar la educación superior de manera articulada, respetando la autonomía de las instituciones, respetando las demandas de las comunidades, lo que aportan cada una de las instituciones a esas comunidades y a esas identidades comunitarias. Porque así como en la universidad supimos construir, la Universidad Nacional del Nordeste se supo construir y constituir como un polo identitario importante para nuestra región, que es Chaco y Corrientes, así también las instituciones de educación superior que ocupan en distintos lugares de nuestra provincia tienen un lugar de desarrollo, forman parte de las construcciones de las identidades de esas comunidades y aportan al desarrollo de proyectos de vida importantes de la gente que vive en esa región. Ellos saben que vengo algunas personas saben que vengo del interior, y la verdad que poder acceder a los estudios universitarios para mí fue muy importante, pero si no, estaba en el instituto que podía resolver o contribuir al desarrollo de mi proyecto de vida vinculado a la educación superior. Así que quiero decir, podemos pensar, podemos discutir, y es necesario que en ese sentido, en este caso, la propia universidad aporte a la formación y a la discusión de la educación superior y a la formación de gente que pueda comprender la complejidad, recuperando sus propios saberes y experiencias, comprender la complejidad de la educación superior, aportando a la construcción de ese ámbito de discusión vinculado con la educación, y a partir de ahí recién podamos pensar en políticas que intervengan de manera seria la educación superior y en distintos ámbitos, no solo en la universidad, sino también en las instituciones de educación superior. Pero para poder intervenir en esos ámbitos no se puede intervenir no se puede desde el conocimiento vulgar, por llamarlo de alguna forma, del conocimiento del sentido común. Se construyen diálogos con distintos conocimientos que provienen no solo de la experiencia, no solo lo sé porque trabajo en esos contextos, sino que también lo sé porque entro en diálogo con otras fuentes, con las tradiciones, con las teorías y con el conocimiento empírico disponible a través de diversas fuentes. A partir de ahí recién puedo construir o pensar en políticas que intervengan en esos contextos y en esas problemáticas.
Bueno, dicho esto, esta carrera me parece que es una carrera que dio una vuelta de rosca importante, pero no solo en ese sentido, sino también desde la virtualidad, porque en materia de educación superior, en el contexto de esta universidad, es la primera carrera aprobada con modalidad virtual, fundamentalmente de modalidad virtual. Y después nos encontró la pandemia, pero antes fue pensada como una carrera y así fue aprobada. Y en ese sentido significa un montón de desafíos para la universidad, porque la carrera, para la universidad y para quienes estamos implicados en este sentido, porque la carrera fue marcando rumbo, porque fue acompañando distintos procesos sociales de salud que estábamos viviendo, y también realizando acompañamientos profesionales, que ustedes saben que ser estudiantes o de educación, de una carrera, de una especialización en este caso, que trabaja con virtualidad y que elabora determinados materiales, contenidos, de determinada forma, etcétera, etcétera, implica que nosotros también estamos aprendiendo a ser docentes en la virtualidad en ese caso. No solo en el contexto de nuestro trabajo cotidiano que nos obligaba a ponernos el trabajo de la virtualidad sobre las espaldas, sino que también nos permitía poder aprender en la medida en que íbamos siendo estudiantes e implementando esta propuesta. Ustedes habrán adquirido muchas herramientas a partir de ser estudiantes en estas carreras que la aplicaron con las y los estudiantes con los que trabajan. Así que en ese sentido, bienvenido sea. Claro que en esta historia hay un montón de cosas por mejorar, y que ustedes son la primera corte, y la carrera también fue aprendiendo en la implementación con esa primera corte. Todos esos errores, todas esas dificultades, todas esas potencias que tiene la carrera, seguramente tanto María Galdiano como las distintas colegas que participaron en la elaboración de contenidos, las tutoras, los tutores, etcétera, la gente, Mariana Ojeda como directora de la carrera, sabrán aprovechar para poder mejorar y potenciar aquello que a ustedes como primera corte les sirvió como una buena experiencia o como mala experiencia. Esto también es una revisión constante y permanente, así que desde me alegra formar parte de esta institución que se plantea determinados desafíos y que también escucha lo que les pasa a la gente, a las comunidades, y a partir de ahí responde. Así que bueno, para mí es una alegría, y una alegría porque es un espacio que comparto con gente que respeto, que respeto su formación, que admiro, que respeto su coherencia en distintos ámbitos, y que a la vez que nos acompañamos en la vida, en el sentido del trabajo profesional y también de la amistad. Pero en este momento no estamos por amistad, estamos por trabajo, y por trabajo se priorizan otras cosas. Y en ese sentido me gustaría presentar a mi compañera, a la doctora Iliana Ramírez, que está por ahí, ustedes la van a ver, solo con el nombre Iliana, ahí está saludando. Iliana me gustaría que la conozcan, que sepan quién es Iliana, en sentido profesional. Iliana es doctora por la Universidad Nacional de Entre Ríos, es doctora en educación, es profesora docente, docente investigadora de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Educación Inicial. Ella lleva 2 asignaturas en este momento: Historia de la Educación Infantil y un seminario de Educación y Diversidad Sociocultural, destinado a la formación de profesoras y licenciadas en Educación Inicial, fundamentalmente el 100% son mujeres en este momento de la carrera. Iliana además participa conmigo dirigiendo y subdirigiendo proyectos. Hoy acabamos de presentar un proyecto muy, muy lindo que se llama Narrativa sobre la Escuela Pública en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Es un desafío y una alegría poder compartir con ella estos espacios. Bueno, ¿qué más decir, Liliana? Bueno, tiene una formación muy importante en investigación educativa, y ha hecho toda la carrera de investigadora que nos plantea la universidad, y hoy está trabajando dedicada full time a esta universidad y a esta facultad. También tiene experiencia en institutos de formación docente, sobre todo en la provincia de Corrientes. Ella es santafesina, pero terminó trabajando en Corrientes y ahora vive en Chaco, así que se hizo un recorrido y ahora estamos acá en la virtualidad, que no sabemos muy bien dónde estamos, Liliana. Bueno, gracias, Liliana, por estar acompañándome en este momento. También está mi compañera Ludmila Pellegrini. Ludmila, ahí está.
Ludmila es profesora en Ciencias de la Educación, ella es especialista en género, sexualidades y educación por la Universidad Nacional de La Plata, en convenio con la Facultad de Humanidades. Ludmila es profesora, compartimos asignatura, un seminario de la realidad educativa, se llama nuestra asignatura, en la Facultad de Humanidades, en la carrera de Ciencias de la Educación. Además es doctoranda en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, tesis que codirijo con un compañero de la Universidad Nacional de Córdoba, y que esperamos que termine en algún momento el alumni, y así meto presión también por acá. Y ella actualmente es la directora de políticas socioeducativas de la provincia, más largo el nombre, nunca me lo aprendo, de la provincia, del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Perdón para quienes no son de Chaco. Bueno, también fue becaria mía de investigación, etcétera, y bueno, eso. Y la otra persona que me acompaña, la otra profesora, es que no la veo, pero está ahí, Maya Cuña Zenoff. Maya, no te veo, no sé si estás, pero ahí está Maya, está como en la otra página. Maya es profesora de Ciencias de la Educación, ella también me acompaña hace mucho tiempo en trabajos que realizamos en la Facultad de Humanidades y en otras instituciones. Maya ella es doctoranda por la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos, y es doctoranda en Educación por la Universidad de Málaga en España. Y ahí también dirijo y codirijo a Maya junto a una compañera, Silvia Greenberg, de la Universidad Nacional de San Martín, y junto a José Ignacio Rivas Flores, de la Universidad de Málaga. Ella está haciendo su doctorado, ¿cómo se llama, Maya, cuando es doble? En régimen de cotutela. Es doctorado en cotutela, que significa que se gradúa tanto en la Universidad de Málaga como en la Universidad Nacional de Entre Ríos, con esa doble titulación, así que para nosotros también es una alegría acompañar a la Maya en esa formación tan compleja y de miradas tan distintas que estamos teniendo entre la Universidad de Málaga y la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero, y también trabaja conmigo en los proyectos de investigación. Quiero decir estas cosas porque estamos en un espacio de formación de posgrado, y es importante que sepan que las personas que están trabajando con ustedes, acompañando, tienen la formación necesaria para poder hacerlo. Así que no es nada que tenga que ver con otras cosas. Así que bueno, eso, mi nombre es Claudio Núñez, yo soy profesor titular de la asignatura Pedagogía y de la asignatura adjunto de la asignatura de Seminario de la Realidad Educativa de la carrera de Ciencias de la Educación, y actualmente en la Facultad de Humanidades, acá tengo mi dedicación de tiempo full time, y codirijo la carrera de profesorado universitario junto a María Galdiano también. Y bueno, y hace mucho tiempo estoy en la Facultad de Humanidades, hace como bueno, no, mi vida pasó por acá 26 años, creo que saqué hoy la cuenta. 26 años en la Facultad de Humanidades desde estudiante, y ahí ya nos metimos a trabajar con todo en la facultad, y bueno, pero quiero decir esto porque la universidad pública y la educación pública y superior significa para muchas historias, para muchas vidas, un cambio importante en los proyectos de vida que tenemos. Y bueno, en ese sentido lo contaba lo de Villa Ángela, y lo de poder defender las historias institucionales y las identidades institucionales de las instituciones universitarias y de las instituciones de educación superior, pensándola en términos de subsistema. Este taller, bueno, nosotros esperamos voy a ir compartiendo con ustedes algunas, en este primer encuentro voy a compartir algunas características como para calmar ansiedades también, para que yo pueda exponer de qué estoy hablando, cuáles son las características del trabajo, etcétera, y cómo vamos a acompañar como equipo su elaboración del trabajo integrador final, del TIF, ¿sí? Ustedes sientan que esto no es una asignatura al modo de las asignaturas que cursaron. ¿Y por qué digo esto? Porque de acá en más ustedes van a tener acompañamiento en este caso, nosotros como equipo,
docente, y después ustedes se van a encontrar en una segunda parte con la incorporación, ya a partir del 3 de septiembre, con la incorporación de otras colegas y de otros colegas que van a hacer el acompañamiento puntual a a grupos más reducidos. Es decir, ustedes ahora están funcionando como 3 comisiones. A partir del 3 de septiembre, ustedes van a empezar a funcionar como pequeños grupos. ¿Por qué pequeños grupos? Porque un colega o una colega se va a hacer cargo de hacer el acompañamiento del trabajo a grupos de 15 personas, no más que eso, intentando que podamos hacer un acompañamiento más de tipo personalizado, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, entonces tiene como 2 grandes partes, pero no es la asignatura a cursar, terminar un trabajo, presentarlo, sino que es el trabajo final de la carrera, y lo que esperamos es que recuperen todos los aportes que la carrera les fue dando, para que ustedes puedan después incorporarlos al trabajo a partir de la problemática de interés, y cómo en esa problemática de interés recuperan las distintas perspectivas. Por eso, en ese sentido, también me parece que la carrera ofreció muchas herramientas en el sentido de tanto herramientas teóricas como herramientas empíricas, pero también les ofreció la posibilidad de ir tomando o optando por determinados seminarios con trayectos electivos que permiten que ustedes vayan profundizando en conocimientos que tienen que ver con su propio interés, con su propia formación, con temas que les significan desafíos, o algún tipo de tema que ustedes dicen, bueno, no tengo tantas formaciones importantes que me pueda formar en esto. Azul está levantando la mano, yo no sé si, Azul, Sí. si querés. ¿Sabes qué Dale. te quería preguntar? Si vamos a necesitar un director o alguien que elijamos nosotros y volcar en el trabajo final, poner, o es solamente el tutor que nos va a hacer por grupo. Esa era mi Todo pregunta. eso, gracias Azul, todo eso lo voy a ir resolviendo, comentándoles a lo largo de toda la exposición. Va a ser como medio pesado en ese sentido, que voy a hablar yo y después voy a dar lugar a las preguntas de ustedes, pero gracias Azul por tu pregunta, porque es sumamente pertinente en relación con esta aclaración que la voy a hacer. Y aprovecho para hacerla, ya que la hiciste, y después damos lugar a las preguntas una vez que termino la exposición, ¿les parece? Pero ya que Azul intervino, les digo, no van a necesitar directores o directoras. La carrera lo que ofrece es un tutora que hace el acompañamiento de esos trabajos, en función también de las características y del conocimiento que la gestión de la carrera tiene de sus propios procesos, trayectos, etc. ¿Sí? Entonces, ese tutora lo que hace es plantear determinados encuentros sincrónicos, lecturas de trabajo, acuerdos con ustedes ya como pequeños grupos, donde va planteándole determinadas actividades para avanzar en el proyecto, y ustedes luego le van haciendo las entregas y plantean discusiones, reuniones para conversar sobre las observaciones, etc. La dinámica la van estableciendo ustedes. La carrera lo que hace es poner a disposición de ustedes del acompañamiento, de modo tal que el tutor o la tutora les digan a ustedes, bueno, este trabajo que tienen que entregar a la fecha, el tutor y la tutora diga, mira, está en condiciones ya el trabajo de pasar a hacer a la entrega escrita, y después los distintos espacios que prevea la carrera, para que ustedes puedan compartir con la carrera el trabajo. Es decir, no solo de manera escrita, sino que lo puedan comentar, comentar qué hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. ¿Sí? Eso. O sea que Iliana, Ludmila y Maya continúan las 3 como tutoras después. Y se suman otras compañeras, y creo que un compañero, no recuerdo muy bien, que se suman a poder acompañar esos procesos de tutoría en pequeños grupos. Y yo lo que voy a hacer es como coordinar los equipos y poder acompañar el trabajo que realizan mis compañeras
y poder conversar con ellas cómo vamos, y también poder participar en algunos casos que así lo requieran, puntuales que lo requieran. De hecho, ya intervine en algunas reuniones, en una reunión que tuve con Carolina y otra compañera con Carolina Fajans, y otra compañera de Carolina, que ya estaban muy ansiosas, y bueno, pudimos conversar antes de tiempo al respecto sobre las características del trabajo final. Pero bueno, no tengo problemas y después en intervenir para que ustedes también tengan otro tipo de acompañamiento complementario al de las compañeras, de las colegas. Bueno, dicho esto, voy a hacer una presentación a ver, esperen que esto no es mi computadora ni nada. Tengo que solicitarle a Marina que me pase, disculpen. Ahí está Claudio. Listo, gracias Marina. Esperen un segundo, ya a ver, comparto pantalla, y creo que por acá tengo que andar. Esto. Realmente es la carrera, digamos, las características del taller que asume el taller. Yo no sé si están pudiendo ver ahora, ¿ven en la pantalla? Sí, ¿no? Sí, se Sí, ve, profe, Clau. se ve perfecto. Perfecto, bueno. Miren, bueno, esto básico, taller de integración 3, reflexión y producción sobre la propia práctica. Yo después, de todas maneras, quiero dejar planteado algunas cosas que tienen que ver con una discusión epistemológica sobre lo que es la práctica y cómo se constituye la práctica más allá de lo que ocurre en el aula de educación superior, digamos, y no ligada solamente a la estructura laboral, pensando el trabajo docente ligado solamente a la enseñanza o al vínculo entre estudiantes, docentes, contenidos, estrategias, metodologías, currículum y evaluación, que son los componentes más cercanos que tenemos para pensar la educación superior. Entonces, no pensar en este sentido que nuestro trabajo, la docencia de educación superior, se reduce a un sentido de práctica vinculado a lo escolar, vinculado a lo que ocurre, y aún si ocurriera solamente en el aula, lo que ocurre en el aula trasciende el aula y llega hacia otros lugares, fundamentalmente a la vida de la gente con la que estamos en contacto. Entonces, en ese sentido, repensar la idea también de lo laboral, ligado solamente a la dimensión laboral. Bueno, ahí está José Poser, que después me puede llegar a discutir, José, así que si lo aportás está súper bien también. Que ligar solamente la docencia de educación superior a una cuestión vinculada con la dimensión laboral, y quitarle de la dimensión laboral la dimensión vinculada con los fines de la educación y con los sentidos pedagógicos que tiene el educar. Es decir, la docencia de educación superior no puede quedar circunscripta solamente a una hacer docencia vinculada a un trabajo que tiene determinadas regulaciones laborales, porque nosotros lo que hacemos en el aula universitaria, en el aula de las instituciones de educación superior, lo que hace es impactar en la vida de la gente. Entonces no es una tarea, una profesión, un oficio, un trabajo ligado exclusivamente a una dimensión que, como vuelvo a repetir, laboral. Entonces, en esta primera corte, esto, bueno, ya estamos presentados, miren qué lindo lo que hizo Maya. Bueno, la modalidad de dictado, por supuesto que es virtual, porque las condiciones las siguen exigiendo, pero también vamos a pensar, como dijo Mariana hoy, pensar una posibilidad de dictar un encuentro, tener un encuentro, por lo menos para hacer un cierre de la carrera, ¿sí? Con pequeños grupos y con aquellas personas que puedan asistir a la universidad y al contexto donde organicemos, y podamos, y esperemos que la situación se mejore. Fíjense que es el Mundo Verde, ustedes están trabajando ahí en el programa Univirtual, en esta plataforma, en el Moodle Verde. Si ustedes ingresan, van a poder ver en la asignatura que la asignatura ya está disponible, que los materiales están disponibles, que hay actividades previstas, que inclusive habíamos previsto una actividad preencuentro para hoy, que hay bibliografía para leer, que tienen el programa, que tienen el reglamento, que tienen un espacio destinado a TIF, etc. Después
podemos navegar por el aula para que ustedes podamos entre todos ver cómo está estructurada el aula, pero ya está todo disponible. Lo que esperamos es que nosotros tenemos 2 espacios fundamentales para interactuar, y son los únicos que tenemos para interactuar: el aula virtual y los encuentros sincrónicos que tendremos con los pequeños grupos. Esos son nuestros espacios de interacción. Por eso en el aula hay un primer foro, que va a ser un foro que va a estar presente siempre, que es un foro que yo les pido ahí que ustedes dejen todas sus inquietudes, consultas, dudas, porque aunque a ustedes les parezca que es una duda que ustedes solamente tienen, en general se presentan como dudas de todo el grupo, de la mayoría de la gente. Entonces es importante que nosotros podamos responder en ese mismo foro, que lo pueden ver las distintas personas que participan de este taller, y que entonces ya van aclarando, y por ahí hay alguna respuesta que le doy al compañero, o le damos con mis compañeras, ya está resuelto el tema, ¿sí? Entonces, y no por ahí la modalidad de mensajería interna, mensajería privada, dejarlo para consultas muy puntuales vinculadas con su propio trabajo, pero que no implica, por ejemplo, la estructura del trabajo, etc., sino dudas muy puntuales respecto de lo que se está discutiendo en sus propios trabajos, en sus TIF, ¿sí? Eso es como para llegar a un acuerdo. Entonces tienen ahí el foro, después yo se los voy a mostrar, pero bueno, resaltar nuevamente que son los 2 espacios de comunicación. Miren, tenemos determinados propósitos, los leo rápido: desarrollar estrategias para el análisis de problemáticas que ocurren en el contexto de la docencia y la educación superior, recurriendo a diferentes enfoques y perspectivas teóricas empíricas expuestas en la carrera. Recuperen de todo esto que es largo 3 elementos. Por un lado, problemáticas, la idea de problemáticas. Por el otro lado, obviamente que son problemáticas, como dice acá, en el contexto de la educación superior. Por el otro lado, recuperen la idea de enfoques teóricos y enfoques empíricos. ¿Sí? Esos elementos quiero que recuperen de esta idea de este primer propósito. Segundo propósito, generar un espacio de reflexión en torno a la formación y docencia en la educación superior, identificando temáticas que las problematicen. Claro que acá ustedes tienen toda una serie de componentes y discusiones teóricas que ya pensamos sobre la formación y sobre la docencia y las características que asumen la docencia y la formación. Pero no, el propósito de este trabajo, de este taller, no es solo pensar exclusivamente circunscripto a la formación y a la docencia en la educación superior, sino a la educación superior como un objeto de análisis. ¿Sí? Quiero decir, no es un trabajo destinado solamente o exclusivamente a pensar en la formación y en la docencia, sino pensarla, en todo caso, si vamos a pensar en la formación y en la docencia, y en las características que asumen, en el contexto de la educación superior, y en un contexto mucho más amplio, que es donde se sitúa la educación superior hoy, y las demandas que nos plantea la educación superior. Bueno, la otra cosa es, por último, es orientar el diseño. No lo puedo leer acá porque esto se me mueve acá. Orientar el diseño y la elaboración del trabajo integrador final a través de dispositivos de acompañamiento, como lo fuimos planteando, el seminario taller, las tutorías individuales y grupales. Claro que sobre esto ustedes van a tener cierta intervención de acuerdos, de consenso con la gente que tutoriza sus trabajos, ya sea con Liliana, con Maya o con Mila. Es decir, ustedes vayan generando en ese pequeño grupo también cierta dinámica de acompañamiento y de consenso, pero sobre todo respetando los acuerdos a los que arriban. Quiero decir con esto, nosotros lo que estamos planteando y que pensamos, discutimos de manera muy seria con las colegas es en determinados momentos donde planteamos exigencia en torno a ciertas producciones escritas. Entonces, son muy acotadas en un primer momento. Por ejemplo, una carilla, hasta una carilla sobre lo que le preocupa a la educación superior.
hasta una carilla sobre las categorías o dimensiones o problemas que identifican la educación superior. Por ejemplo, quiero decir, vamos planteando determinadas exigencias de escritura muy cortitas, acotadas, pero que sí necesitamos que ustedes las puedan cumplir. Porque eso es el insumo central para que las tutoras, para que yo también podamos leer lo que ustedes quieren expresar con esa escritura. Porque el trabajo que ustedes van a presentar es un trabajo escrito esencialmente. Y ese trabajo escrito que no tiene, cuando lo recibe un lector del trabajo, recibe un trabajo escrito. Entonces, el autor, autora del trabajo tiene la responsabilidad de construirle cierto margen donde se puede mover el otro y la otra en la lectura. Entonces, dejarle los menos márgenes de interpretaciones muy voladas respecto del trabajo y que ustedes puedan marcarles como autores, obviamente que la interpretación después queda sujeta también con cierto grado de libertad a la gente que está leyendo el trabajo y que de alguna manera lo va a evaluar el trabajo. Yo les pido, si ustedes también se les van ocurriendo preguntas para hacer un paréntesis, plantéenlas en el chat y después en todo caso con las colegas las vamos recuperando, ¿sí? Para que no se les vayan las preguntas o las dudas. Entonces después vamos planteando las respuestas y entonces avanzo. Por otra parte, nosotros tenemos obviamente objetivos, ¿no?, de aprendizaje. Perdone que se me mueve todo esto. Elaborar el trabajo final, por supuesto, este es el sentido del taller, mediante el acompañamiento, como ya dije, necesario integrando los contenidos que se trabajaron en los diversos espacios curriculares de la carrera. ¿Qué queremos decir con esto? El TIF, el trabajo integrador final, que acá me faltó la palabra integrador, perdón. El TIF es un trabajo que debe demostrar que ustedes atravesaron determinados seminarios propuestos por la carrera, dar cuenta de que esos seminarios, cuáles fueron los aportes teóricos y empíricos que los seminarios les brindaron para analizar la problemática de la educación superior que les interesa. Fíjense, entonces, porque el título es de especialista en docencia de la educación superior. Entonces, uno como autor o autora del trabajo tiene que dar cuenta de que maneja ciertos contenidos propios de la carrera. Eso no significa que uno no pueda acudir a ciertas tradiciones de formación que están presentes en nuestras tradiciones, quiero decir, en nuestras trayectorias escolares, educativas, en el ejercicio de nuestra profesión, etc. Sí, pueden recuperarse esas lecturas que vienen, lecturas, experiencias, saberes, conocimientos empíricos, cuantitativos, etcétera, que provienen de otros contextos. La carrera no descarta esto, pero sí tienen que tener presente que el trabajo integrador final debe recuperar los aportes de la carrera, dar cuenta de qué es lo que le aportó la carrera para el análisis de una problemática de la educación superior. Fíjense otros 4 elementos que se denominan: trabajo integrador final, problemática de estudio, de análisis, aportes teóricos y empíricos de la carrera, ¿sí?, para poder analizar esa problemática. Ahí vayan construyendo como este hilo, docencia en la educación superior. No nos movamos de ahí en este momento, ¿sí? No pensemos en qué es lo que me interesa ya poder analizar, sino quedémonos en que estas cosas son centrales en este momento del taller. Bueno, el otro objetivo tiene que ver con lo que venía planteando: recurrir a múltiples enfoques y perspectivas teóricas para comprender la problemática seleccionada, considerando la complejidad de la misma. Acá, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir con qué elementos se incorpora? Se incorpora la idea de complejidad, de multiplicidad y de complejidad. Es importante que hago como me adelanto para después retroceder, pero los contextos en los que trabajamos son contextos complejos, en términos no solo en términos de las situaciones que estamos atravesando
actualmente cada vez se hacen más complejos, no en términos peyorativos, sino, pero uno cuando habla de complejidad, mucha gente piensa en cuestiones más bien peyorativas, pero la complejidad no tiene que ver con lo peyorativo, la complejidad tiene que ver con la convivencia de múltiples dimensiones, de múltiples aristas, de múltiples factores, circunstancias, de situaciones, de contextos que confluyen en que algo adquiera determinadas características y no otras formas, quiero decir. Eso, pensar que los problemas educativos son problemas situados y que los problemas de educación superior no escapan a esos problemas educativos y a esa multiplicidad de contextos que los atraviesan. Si yo estoy pensando un problema de la enseñanza de la educación superior, no puedo pensarlo solo de la perspectiva de quienes aprenden, entre comillas, o de quiénes son los destinatarios de la educación superior, sino que debo pensarlo también en los contextos de aprendizaje, en los contextos curriculares, en los contextos políticos, en los contextos de implementación de políticas educativas, en los contextos académicos e institucionales, en los contextos de acompañamiento de las trayectorias escolares. Es decir, un problema y lo que me preocupa tiene una multiplicidad de factores y de dimensiones que lo atraviesan. Por lo tanto, si lo identifico, si digo, esto me preocupa analizar, tengo que poder pensar que lo que yo sé hasta ahora es importante, pero lo tengo que poner entre paréntesis. Tengo que poder suspender el juicio de eso que sé, porque no puedo comprender una problemática, comprender un problema, si parto solamente desde los conocimientos que tengo, porque trabajo en ese contexto, que sí son muy valiosos, que sí es necesario reconocerlos, pero hay que poder suspenderlos para decir, este no es el único tipo de conocimiento valioso. Entonces tengo que recurrir a otras discusiones y a otras complejidades que me den cuenta de esto, de la multiplicidad de enfoques y perspectivas que están presentes en la comprensión de una problemática educativa fundamentalmente, que es esto, ¿no? Bueno, contenidos del taller. Yo les había hablado de dos partes. Una primera parte acompañada por el equipo docente, que estamos presentes en este momento, y una segunda parte por la incorporación de nuevas, de otras colegas que se van a incorporar a hacer el acompañamiento. Esa es una claridad, ¿sí? Y en la primera parte vamos a trabajar sobre todo lo que tenga que ver con la construcción de la problemática, porque si bien la problemática se nos presenta, después ¿qué ocurre con la problemática? Hay que construirla, hay que dar cuenta por qué es un problema. Porque yo no narrando solamente lo que ocurre en términos de... y también cuando uno habla de problemática, no piensen en términos de problemas peyorativos, sino estamos hablando de, por ejemplo, cambios curriculares en la educación superior en la provincia de Chaco. Cambio de los planes de estudio, de las carreras, nuevas exigencias, voy a hablar de cosas que conozco, nuevas exigencias planteadas a las instituciones de educación superior, como por ejemplo la investigación en el contexto de los institutos de educación superior de la provincia de Chaco. No sé, quiero decir eso. La generación de carreras en función de los contextos comunitarios y de desarrollo socioeconómico y cultural, en el cual se inserta en la institución de educación superior que ofrece las ofertas, que oferta carreras de formación. Bueno, quiero decir, son problemas que, fíjense, no necesariamente uno lo tiene que vivir como algo negativo, como algo peyorativo, sino como desafíos que se nos plantean en la educación superior. Obviamente que las y los colegas que están acá, que trabajan en educación superior en los institutos, me refiero, quizá y sobre todo en nuestra provincia, me pueden comentar o nos pueden comentar una serie de problemas que están viviendo en la educación superior en el contexto de esta provincia hace un tiempo. Así que bueno, hay mucha tela para poder desandar, quiero decir, mucha cosa para poder contar y mucha fuente también. Porque un problema, una problemática, surge de alguna fuente. ¿Cuáles pueden ser las fuentes? Sus lecturas, las lecturas que ustedes hagan.
preocupaciones teóricas o más teóricas, por llamarlo de alguna manera, más de un orden de lo teórico y no tanto del orden de lo empírico en términos de que nos ocurre esto concreto cuando enseño, en mi caso, por ejemplo, qué me pasa en los primeros, qué pasa que mis alumnos no sé, el 25% abandona la asignatura a partir del primer examen parcial que tengo, etc. ¿Qué ocurre? Porque, no sé, quiero decir, más allá de este problema, por ejemplo, me puede surgir una discusión de más de otro orden que tenga que ver con los sentidos o las relaciones o los vínculos pedagógicos que se juegan en el contexto de la educación superior y la formación de personas jóvenes y adultas. Ahí hay como otro nivel de discusión, no más importante ni menos importante, es de otro orden. ¿Sí? Entonces, bueno, poder plantear que, bueno, pero este problema, ¿por qué me es importante a mí? ¿Por qué me preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa? Y sobre todo, ¿dónde me vinculo con ese problema? Porque como autores y autoras del trabajo, ustedes tienen que estar ahí. Es su trabajo final de especialización. No es el trabajo de, no sé, de otros autores. O sea, hay una cosa que siempre se plantea, sobre todo con las tesis, que donde uno está ahí, pone el cuerpo, y bueno, lo sabemos porque ponemos el cuerpo en la docencia. Bueno, eso de poner el cuerpo, es poner el cuerpo esto también en el pensamiento y también en la autoría. Lamentablemente la docencia es una tarea que si uno se pone a discutir, es una tarea, una función, un oficio, una profesión, etcétera, que se le ha quitado mucha autoría. Se ha desplazado la autoría de la docencia. Y entonces se le quita también la autoridad. ¿Sí? Y la autoridad y la autoría quedan de manera externa, extranjera. Y siempre lo que ocurre hace mucho tiempo, es que los docentes y las docentes somos ejecutores de políticas públicas, educativas y curriculares, e inclusive hasta de saberes teóricos producidos externamente a nuestras propias prácticas. Y nuestro saber, nuestra práctica, nuestra experiencia, lo que queda es fuera de ese contexto de producción. Entonces, lo que estamos pensando acá es que un trabajo donde la autoría de quienes están acá, ustedes que están compartiendo con el taller con nosotros, con nosotras, lo que van a hacer es contarnos qué ocurre y qué saberes tienen, qué saberes han podido construir a partir de esas diferentes trayectorias profesionales, educativas, laborales. Recuerden que nosotros tenemos muchos años de escuela ya sobre nuestro lomo. Entonces, esos años de escuela sobre nuestro lomo, no es necesario ser profesor y profesora de ciencias de la educación para producir conocimientos sobre la educación. Para producir conocimientos sobre la educación, la práctica, el ejercicio profesional, la formación en otros contextos, nos da el territorio, nos dan muchos elementos y componentes que se han desvalorizado a lo largo de la historia de la educación superior. Y que en esta lucha de poderes y de saberes en la educación superior, hemos salido ganando quienes formamos parte de las universidades, y no de otros contextos. Entonces, en ese sentido, es preciso recuperar el saber y la experiencia como una herramienta de primer conocimiento, donde le ponemos nombre a las cosas, donde usamos las palabras y recurrimos a prácticas que son propias nuestras, de la educación superior. No cedamos el lugar de autoría. Usemos la palabra, usemos la escritura como las principales herramientas que nos permiten enseñar y educar, porque no se puede enseñar, no se puede educar si uno no tiene palabras propias. Si uno no tiene autoridad y no tiene autoría propia, lo que está haciendo es otra cosa, es un trabajo. Pero acá, cuando estamos frente a las escuelas, no estamos trabajando solamente. No estamos solamente trabajando y defendiendo nuestros derechos laborales. Estamos intentando construir sociedades más críticas, más justas, más solidarias, mundos mejores, para poder ceder ese mundo del cual ya nos estamos yendo, espero que no sea tan pronto, pero que le tenemos que ceder a otras generaciones para que lo puedan transformar. No se puede pensar la educación en términos que no sean relacionales. La educación es un vínculo relacional entre generaciones, y tenemos la absoluta responsabilidad de producir saberes y conocimientos para poder transmitir esa red. No se puede ni siquiera transmitir
si uno no es capaz de producir conocimientos. Y producir conocimientos no es exclusivamente, son aquellos que producen conocimientos, que los publican, que tienen la posibilidad de publicar, porque les puedo asegurar que tampoco ese tipo de conocimiento tiene mucho impacto en la gente y en lo que ocurre en las realidades concretas, etc. Ahora, ese tipo de conocimiento tiene que poder ser una herramienta docente, una herramienta, sobre todo en la educación superior, que nosotros podamos contar un mundo, para que esa gente que después tiene que contar el mundo, lo pueda también apropiarse y contarle a las nuevas generaciones, y que ese mundo siga funcionando y sea mejor que el que les dejamos. Bueno, vamos identificando, después de la construcción de la situación problemática, identificamos dimensiones de análisis del problema seleccionado. Es decir, un problema, uno dice al principio, es como, el problema, uno busca títulos, temas, siempre es como que recurrimos a eso. Ahora, en ese paquete, cuando uno, no sé por qué hablo de esta manera, pero cuando empezamos a descomponerlo, a mirarlo, a husmear en ese problema, nos damos cuenta que es mucho más complejo de lo que estamos planteando. Es mucho más complejo, que hay cosas que hay que sacarlas, y si uno empieza a escribir y a narrar cómo lo ve, cómo lo percibe, qué es lo que le pasa frente a eso, narren. El primer ejercicio es narrar, contar, relatar, que no, para ustedes mismos primero, y después lo leeremos nosotros, pero eso, voy narrando y digo cómo me encuentro ahí, de dónde surge, por qué me preocupa esto, lo expongo, ni siquiera me digo, esto que estoy escribiendo está bien o está mal, lo expongo, lo voy construyendo, me voy dando cuenta, pero mirá, acá surge esta arista, acá surge esta otra, acá surge este otro elemento, no era tan sencillo como lo estaba viendo. Entonces, la idea del sentido de exponer en la escritura es para que ustedes no solamente esta herramienta potencialmente política de la escritura como parte de nuestra profesión, sino la escritura, en este caso para el trabajo integrador final, como la escritura como una herramienta que les permita a ustedes poner fuera lo que suponen sobre un problema, y a partir de ese poner fuera, ir desandando las ideas y viendo aquellas cosas que al principio les parecen muy claras, pero que después, si uno empieza a dialogar con otra persona, que en este caso será su tutor o tutora, les van a ir haciendo determinadas preguntas que no comprenden de la narración de esa situación problemática. Eso es desandar en dimensiones de un problema, ¿sí? De una problemática. Fíjense, y hago esta advertencia, que estoy utilizando indistintamente la palabra situación problemática, el término problema, etc. Pero es lo mismo, ¿sí? No entiendan que son dos cosas distintas. Por otra parte, tenemos la elaboración de marcos referenciales, como para poder recuperar estos aportes teóricos, pero fíjense que hablo de marcos referenciales y no hablo de marcos teóricos. Ustedes también tuvieron una asignatura que se llama Investigación Educativa, y que en la investigación educativa pudieron ya haber visto esta idea de marcos teóricos. Yo quiero hacer una salvedad ahí, porque también trabajo en investigación educativa, pero quiero decir, mucho tiempo a nosotros prevalece en esta idea de autoridad la idea de marcos teóricos. Y hay muchas disciplinas que trabajan con marcos teóricos, sobre todo las ciencias vinculadas a las ciencias exactas. Trabajan con marcos teóricos, con teorías, etcétera, que ya están desarrolladas y que, bueno, y que requieren de determinados procesos para que esas teorías de alguna forma dejen de estar presentes y se las cambien por otras teorías. Ahora bien, en ciencias sociales nos ocupamos y construimos marcos referenciales, porque vienen de los aportes de distintas disciplinas teóricas. De hecho, en el campo propio nuestro, tanto el de Maya, Iliana, de otras compañeras, Karen, Laura que está ahí, hay campos que tienen que ver con los campos de las ciencias de la educación, que prevalecieron sobre el objeto educación, y que fueron adquiriendo en esa identidad de lo que eran las ciencias de la educación, más relevancia por determinados momentos, por determinadas historias, por determinadas tradiciones. Pero el objeto educación no se agota en determinadas disciplinas, ni siquiera
en una profesión como lo puede ser la ciencia de la educación, como lo señalé recientemente. Recibe el aporte de distintas disciplinas como la sociología, como la antropología, como la psicología, como la política, como la economía, etcétera, etcétera. No se puede pensar lo educativo si no se piensa en una multiplicidad de dimensiones. Por eso mismo se recurre a la construcción de marcos referenciales. Marcos que van a estar compuestos por lo que ustedes fueron viendo en la carrera, y como dije hoy anteriormente, no solamente por eso, sino también por cosas que ustedes puedan recuperar de su propia formación y que tienen vínculo con el análisis de ese objeto. Porque no se trata de meter ahí todo, todo, sino que se trata de construir un marco que sea coherente, que aporte al análisis de esa problemática de interés. Entonces, para eso les doy un tip. Recurran a pensar en cuál es la disciplina que está detrás de ese problema, digamos, o desde qué perspectiva disciplinar quiero hacer un análisis de esa problemática de interés de mi trabajo. ¿Es la psicología, qué sé yo, pensando en Julieta? ¿Es, no sé, en Karen? ¿Es la política educativa? ¿Es el marco de las cuestiones laborales en el caso de José, etcétera? ¿Es el caso de la economía en el caso de Carolina? ¿En qué sentido podemos mirar ese problema y desde qué perspectiva disciplinar? Nunca, por supuesto, olvidando que estoy haciendo un trabajo para una especialización X, no para una especialización en economía, no para una especialización en relaciones laborales, ni para una especialización en psicología. Es decir, no dejemos que nuestras propias formaciones disciplinares nos obstruyan la mirada de vincular eso que nos preocupa de nuestra profesión, que también es importante vincularlo, con el objeto educación superior. ¿Sí? Bueno, por último, lo que se hace en esta primera parte es darles algunas herramientas que a ustedes les permitan trabajar en el análisis y la interpretación de las dimensiones de esa problemática de interés. Es decir, para traducirlo de castellano... Perdón, porque hay una breve ahí, comentario en el chat que tal vez es el momento. Preguntan esta cuestión sobre marco conceptual, ¿a qué se asimila? Si a teórico, a marco referencial, y ahí hay como unas confusiones, no sé si quisieras ahora, pues si no te lo dejo planteado para después. Si no, existirían... Lo planteo ya y aprovecho como para cerrar esa idea, ¿viste? Sí, solamente en este sentido diferenciar, que nosotros preferimos hablar de marcos referenciales porque las ciencias sociales no trabajan con una única perspectiva teórica. A ver, por ejemplo, quiero decir, el campo de la psicología sí tiene, algunas ciencias sociales sí tienen teorías muy fuertes. Uno puede, por ejemplo, las teorías freudianas, ¿no? Son teorías fuertes que están sustentando una determinada práctica o el ejercicio de una profesión. Ahora bien, en el campo, si yo tomo el campo de pensar que en un trabajo integrador final de una especialización en docencia de la educación superior, el objeto es la educación, la práctica docente, el ejercicio de la docencia en ese contexto de educación superior o algún problema vinculado a la educación superior. No únicamente no voy a tener marcos teóricos en términos de teorías al modo de la teoría freudiana para poder pensar la práctica del ejercicio, el trabajo, la profesión, la formación de las y los psicólogos, por ejemplo, sino que acudo a distintas construcciones teóricas que me permiten armar un entramado, de decir, este es el marco donde me voy a mover, y que no necesariamente está anclado en una teoría, sino en los aportes de distintas disciplinas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a pensar un problema de, a ver, tiro un ejemplo concreto. Las instituciones de educación superior, todas en distintas dimensiones, estamos sufriendo cambios, ¿sí? Cambios que tienen que ver con distintos elementos, pero uno central es el cambio curricular que estamos viviendo. Es decir,
nos vemos obligados a poder pensar en cómo responder a determinadas demandas de los contextos en los que vivimos y en los que trabajamos. Y en relación con... Pero ese objeto que es el cambio curricular, ese problema, ese tema que puede ser el cambio curricular y las propuestas de formación que se generan a partir de los cambios curriculares, es un objeto que uno no puede mirarlo solamente desde la perspectiva de la política educativa o desde las teorías curriculares, sino que tengo que mirarlo en relación también con los sentidos que tiene generar determinadas propuestas, con los sentidos pedagógicos, educativos, que tienen las propuestas de formación en las distintas instituciones que atravesamos. Entonces también hay una mirada social, una mirada comunitaria, una mirada pedagógica. Ahora bien, uno no, en los marcos referenciales esto tiene que poder buscar como autor o autora del trabajo cierta coherencia que vaya mostrando la complementariedad de saberes. ¿Se entiende? Y entonces, no son marcos referenciales que son a modo de glosario, por decir una barbaridad. No es un modo de glosario, sino que es una construcción del autor y de la autora para dar cuenta de esas dimensiones que están implicadas en el problema, y que otra persona, aún con el mismo problema o que le interesa analizar el problema, va a hacer otra construcción diferente, porque son otros sus intereses, otras sus formaciones y otras son las discusiones que está planteando. Espero que se haya entendido esto. Bueno, y en la segunda parte tienen, por supuesto, destinados ahí ya estamos fundamentalmente focalizados en lo que tiene que ver con el trabajo integrador final. Pero antes de pasar a la siguiente, me gustaría poder decir nuevamente esto. Contenidos que recuperen no solo lo desarrollado en la carrera, sino que trabajen con saberes conceptuales y experienciales. Es decir, este es un trabajo absolutamente personal, entre comillas, porque es en diálogo con otras experiencias, sobre todo colectivas. Es decir, uno no construye los saberes de manera aislada, por más que lo estés escribiendo y seas el autor en este momento de este trabajo. Las ideas, las producciones van surgiendo también en esa narración que hago de diálogos compartidos en el mundo y en los contextos de los que formo parte. Son encuentros sincrónicos, nosotros pensamos 3 encuentros de clases sincrónicas y tutorías, tutorías, donde podamos ir exponiendo, como les decía, estos avances. Que ustedes puedan irse con cada encuentro con una consigna de trabajo que se va a presentar, se va a compartir a través del aula virtual en los espacios generados al efecto, de modo tal que las tutoras y yo podamos tener la posibilidad de realizar una mirada antes de llegar al encuentro y poder discutir sobre la base de esos avances que ustedes tengan. Por eso es un acuerdo y un consenso que ustedes puedan avanzar en estas producciones que les vamos planteando, de modo tal que después, ya en la segunda parte del taller, lo que podamos detenernos a desandar esos primeros avances, ¿entienden? Porque al principio, y mucha gente lo que dice es mucho, hay que escribir mucho, yo no vengo del campo de las ciencias de la educación, y no sé qué, yo vengo del campo de la economía, me cuesta, no. A ver, nosotros estamos acá para empezar a desandar las ideas, armar un núcleo pequeño, un trabajo, unos avances pequeños, para que todo eso que está contenido en la idea, el tutor y la tutora puedan decir, che, pero mirá que acá hay algo que no está dicho. Entonces, bueno, ¿qué querés decir con esto? Tal cosa, que bueno, escribilo. De la única forma que me puedes explicar eso que querés decir es escribilo, esto yo no lo entiendo. ¿Se entiende? Es como ir orientando, no es como, es ir orientando el trabajo en relación con las lecturas que podamos hacer y poder ir a entrar en diálogo con eso que ustedes van escribiendo. Así que calma con el tema de las ansiedades en términos de es mucho, no voy a llegar y esas cosas, no. En principio, mi sugerencia es, escriban todo lo que se les ocurra, no se autoevalúen al principio de decir esto está bien o esto está mal, esto es una barbaridad lo que estoy diciendo, etc. No.
Para eso estamos nosotros, para acompañar y poder ir marcando determinadas lecturas, diálogos con sus propias producciones. Entonces serán 3 clases sincrónicas, acá ya les muestro el cronograma. Bueno, a ver, le voy a pasar ya directamente al cronograma para que ustedes miren. El 6 de agosto, que es hoy el primer encuentro, el segundo encuentro es el 20 de agosto, viernes 20 de agosto, creo que todos son los viernes, ¿no? El tercer encuentro es el 3 de septiembre, y entre el 3 de septiembre y el 3 de diciembre, que es la entrega del trabajo final, ya ustedes van a acordar como pequeños grupos con su tutor, tutora, de cuándo serán los encuentros de tutorías en los pequeños grupos, y cómo será. Si será un encuentro individuales con su tutor, tutora, o combinados con encuentros grupales con el pequeño grupo, de modo tal de hacer diálogos más compartidos. ¿Sí? Esto se entiende, ¿no? Bueno, la siguiente es solamente los criterios de evaluación, no es solamente, es muy importante que lo sepan, pero son producciones, uno de los criterios son producciones académicas coherentes y consistentes con las consignas planteadas, análisis y, escribí mal ahí, la comprensión de la complejidad de la situación problemática desde la multiplicidad de enfoques brindados por la carrera, es decir, dar cuenta en el trabajo que estoy analizando un problema que es complejo y doy cuenta de esa complejidad a partir de los aportes que me ofreció la carrera. Y bueno, una presentación formal acorde a las pautas que vamos a plantear en la guía del trabajo final, trabajo integrador final TIF, que también tienen disponibles en el aula virtual. Bueno, me parece que... acá voy a hacer una... Tienen también 4 textos que seleccionamos para poder acompañar, complementar la lectura, las lecturas que ustedes ya seguramente realizaron en todos los seminarios. Pero proponemos el texto de Bárcena, Entre generaciones, notas sobre la educación en la filiación del tiempo. También el texto está disponible en el aula virtual, en un apartado que dice bibliografía. Un texto de La Rosa, de Jorge La Rosa, que se llama El ensayo y la escritura académica. Es un texto muy cortito, pero es muy agradable poder leerlo. Un texto de McEwan y Egan, La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Este sí es como un texto más de los tradicionales. Nicastro y Greco, Sandra Nicastro y María Beatriz Greco, un texto del 2012 que se llama Entre trayectorias, escenas y pensamiento en espacios de formación. Y un texto de Elena Chili, que es un texto tradicional de ella, que se llama Investigación y formación docente. ¿Por qué estos textos? Como para darle unos aportes ahí teóricos. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, las cosas que fui planteando recién desde una perspectiva más de intentar discutir con ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de educación, y hablamos de educación superior, cuando hablamos de práctica, cuando hablamos de formación docente, cuando hablamos de formación, de práctica educativa, de práctica pedagógica, cuando hablamos de prácticas complejas en los contextos educativos, etc. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo creo que estas distintas perspectivas son perspectivas que las lecturas que nos brindan aportes para poder pensar esto en el contexto de la educación superior. El texto de La Rosa fundamentalmente porque nos permite pensar, y La Rosa plantea una distinción entre el ensayo y la escritura académica, y viene a plantear, a recuperar el estatus de importancia que nos da el ensayo, que recupera las voces propias de quienes somos autores o autoras de nuestros propios trabajos, en términos no porque escribo un libro o escribo un artículo, sino que somos autores y autoras que ponemos el cuerpo en nuestras prácticas. Desde ese lugar somos quienes tenemos que... La escritura académica, y también ahí entro en una cuestión que tiene que ver con el trabajo, la escritura académica estuvo inclusive vinculada a un lenguaje extranjero a la propia autoría de quien lo hacía, de quién era el autor o la autora del trabajo. Y entonces nos obligaban de alguna manera a escribir en tercera persona, como si lo que escribieran fueran otras personas, no sé qué cosa, y en plural. Y nos robaron de alguna forma el singular,
y nos robaron la autoría en ese sentido. Y despersonalizan la escritura, que es algo tan propio de la docencia, ¿no? Y entonces la escritura como una de las dimensiones que hacen a nuestro trabajo. Para poder enseñar es preciso escribir, y no necesariamente estoy hablando de publicar. Es preciso que nosotros seamos autores. Un tipo de escritura que sitúa nuevamente o que recupera la autoría para quien es el autor y para quien está en la práctica docente, para quien está en contacto en las situaciones concretas y cotidianas. Entonces, ahí ya incorporo algo. Ustedes dirán, entonces mi trabajo, el TIF, ¿lo puedo escribir en tercera persona o en primera, o lo puedo escribir en primera persona? Yo particularmente pretendo o prefiero que escriban en primera persona. Ustedes escriban como mejor se sientan, porque son las autores y los autores del trabajo. Ahora, no vamos a dejar de discutir que hay que producir un tipo de escritura propia para la educación, y no es porque la educación se ha deshumanizado con la escritura académica. ¿Sí? Eso es lo que por lo menos yo sostengo, defiendo, y por los caminos por los que voy. Entonces, en ese sentido, los aportes que nos que nos otorga la narrativa tienen que ver con esta herramienta, que no es una herramienta, la narrativa no es una herramienta metodológica, y perdónenme porque mucha gente lo utiliza de manera metodológica. Agotar la narrativa en la educación desde una perspectiva metodológica es también quitarle riqueza a una herramienta epistemológica e ideológica como lo es la narrativa. Entonces, frente a esto quiero decir, narrar es como dice Melich, narrar es construir identidad. Un filósofo de la educación, Melich, plantea que para la narración nos permite construir identidad, que habla como de dos tipos de vida, de la vida biológica y la vida narrativa. Hay quienes viven de manera biológica, dice Melich, y claro que se necesita de la vida biológica para poder vivir. ¿Quién no necesita de la vida biológica o de la dimensión biológica para vivir? Pero con la dimensión biológica no alcanza. Para poder vivir hay que narrar la propia vida, y narrarse la propia vida en este sentido educativo, y ahí engancho nuevamente con Bárcena, y es esto: no se puede educar si uno no narra el mundo desde los lugares donde lo está viendo. Y no se puede educar de manera aparentemente neutral, desideologizada y despolitizada. La educación es necesariamente, como dice Graciela Frigerio, un acto político, y un acto político donde cada uno en un acto de honestidad dice desde dónde mira la realidad, y desde qué perspectivas epistemológicas, políticas, ideológicas, metodológicas está viendo la realidad. Porque no se puede educar si uno no está comprometido con esa realidad y con los puntos de partida donde se está situando. Entonces, ahí vinculo con Bárcena, y también vinculo, por supuesto, con la idea de Nicastro y de Greco, que plantea que esas narraciones se construyen de manera colectiva y en trayectorias que nos van atravesando, porque ellas dicen y arrancan en el libro con esto de la idea de Machado, dice, del poema de Machado, caminante no hay camino y camino se hace al andar. A educar y ser educador se hace en el camino. El camino es lo más importante en la educación, porque el camino, tanto el que voy viviendo como educador, como pedagogo, y el camino que voy transmitiendo, y que los otros, o tengo que ayudar a que las otras personas transiten su propio camino, pero no lo transiten de una manera que tenga que ver con esta cosa de que, como si se hubiera transitado algo que no me pone en primera persona, como si en la educación es como si fuera una función técnica, como si nuestro trabajo se redujera solamente a pensar en metodologías y a pensar curricularmente en cuestiones que tienen que ver con la transmisión, que otros quieren que transmitamos, que se diseñan externamente a nuestras propias prácticas. No, el camino es la experiencia del propio camino, pero es la experiencia compartida y colectiva de ese camino. Y en esa experiencia es necesario mostrar a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, la diversidad de caminos que confluyen en las instituciones escolares.
Las instituciones están atravesadas por vidas, por trayectorias, por multiplicidad de complejidades, de visiones, de ideologías. Dejemos que eso conservemos para las instituciones y sobre todo para las instituciones de educación superior, porque es de la única forma que podemos construir sentidos comunes. Desde la diferencia, desde la diversidad podemos construir sentidos comunes. Recuperemos lo común para el espacio de la educación superior y para poder educar en una sociedad que sea mucho más diversa y más compleja. No podemos ser todos iguales, pensar iguales, pero aprendamos a convivir con esa diferencia y diversidad, con esas narrativas, con esas prácticas, y dejémonos de lado todas estas cuestiones que tienen que ver con que son nuestras prácticas desideologizadas, politizadas y no sé qué cosa, porque nunca es así, aun cuando creo que soy neutral. Y entonces, recuperó una idea de Achille, y Achille plantea la distinción entre práctica pedagógica y práctica educativa, y vuelvo al punto de partida donde estuvimos anteriormente. Las prácticas que lo que nosotros hacemos acá, lo que yo estoy haciendo con ustedes, puede tener un efecto hasta de enojo con ustedes, o de aceptación de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo y lo que estoy compartiendo con ustedes. Pero tiene un efecto. Algo nos ocurre en eso, a veces no nos ocurre nada. Y en ese sentido recupero una idea de lo educativo tiene que ver con la experiencia. Y la experiencia, como señala también La Rosa y Scliar en otros textos, y también Contreras y Nuria Pérez de Lara y la gente de la Universidad de Barcelona, en estos textos la experiencia es algo que me pasa, lo educativo siempre me pasa por el cuerpo y tiene sus efectos en el cuerpo y queda en el cuerpo, ha transformado la vida, y la educación pública en Argentina, en nuestro país, en nuestras instituciones, tiene un efecto no solo sobre las sociedades en las que vivimos, sino sobre las vidas de la gente con las que compartimos, con las que nos juntamos a conversar sobre lo que nos preocupa socialmente y culturalmente. Así que dicho esto, esta es la propuesta nuestra, y hacemos preguntas y después paso directamente a la organización, a la guía de trabajo, si nos queda tiempo, si no avanzamos en otro día. Dejo de compartir, esperen que aprenda con esta cosa cómo dejo de compartir. Esperen un segundito que... Mientras estás viendo esas cuestiones, te cuento que en el chat preguntan, que tal vez vas a desarrollar ahora, por ejemplo, límite de escritura, si el TIF va a tener una defensa. Sí, si quieren avanzo sobre eso, sobre la guía del trabajo final, o conversamos sobre estas otras cosas. Si hay otras preguntas menos del tipo de ese, porque en la guía están todas establecidas, las voy a comentar igual. Yo te quiero preguntar algo, Claudio. Sí. Si es solo, vamos a decir, teoría, por decirlo, del trabajo, o podemos realizar trabajo de campo para ver qué sucede en la realidad. Yo te hablo por mi tema en particular, yo lo mandé, no sé si lo leíste o no, y quiero saber si también puedo hacer encuestas, aparte de hacer todo como la parte teórica, si puedo hacer encuestas para ver la parte práctica. Bueno, una de las cosas que, gracias Azul, que les advierto es que en esto de ver la realidad de manera compleja, hay fuentes que son fuentes teóricas, es decir, uno puede acudir a lo que leíste en su momento, y también no, y a los aportes de la carrera. Ahora bien, con esos elementos más tus propios saberes, conocimientos a partir de la experiencia, te brindan un tipo de mirada, un acceso a ese problema. Pero hay cuestiones que hoy lo estábamos conversando inclusive con las chicas, que no pueden agotarse ahí, que uno tiene que acudir a otras fuentes, a través de la aplicación de determinados instrumentos. Encuestas, no sé, grupos focales, análisis de normativas, etc. Ahora, pero... ¿Puedo hacer entonces? Sí, lo podés hacer. Lo que sí quiero aclararles una cosa, una distinción. No es un trabajo de investigación, no es al modo de una tesis, que uno elabora un proyecto y después sigue todo un proceso y luego culmina en un informe.
¿sí? Recurre a herramientas de la investigación para poder obtener datos, información. En este caso, en la encuesta, por ejemplo. Pero, o por ejemplo, datos disponibles en las instituciones en las que trabajás sobre, si querés saber sobre deserción, y bueno, tendrás que acudir, no sé, a donde trabajes para ver si tienen datos cuantitativos respecto de qué es lo que ocurre en esa institución. Por ejemplo, si uno hace un estudio de cómo impactó la pandemia en el acceso a la educación superior en la provincia de Chaco. Necesitas recurrir a algún tipo de fuentes de la estadística que te permita obtener esa otra mirada también, porque si no, ¿de dónde vas a decir si no hablas también de lo cuantitativo que te muestre otro pantallazo? Sí, a las dos tendría que recurrir por mi tema, creo que. Claro, pero ojo que hay una cosa que vos podés, la mirada cuantitativa es una mirada, pero también, por ejemplo, uno quiere ver, puede recurrir a algún tipo de estrategia que te permita discutir con tus estudiantes qué es lo que le pasa en estos contextos y que si estos contextos aportaron o no, no sé, a la continuidad de los estudios de educación superior. Sí, es lo ¿Entiendes? que tengo pensado. Así como el objeto, así como el problema, la problemática, la situación problemática es compleja y la complejidad es inherente a la problemática, así también las miradas de acceso a esa problemática deben ser complejas. En investigación hablamos de triangulación de datos, triangulación de fuentes, según Ana María Andrea las habrá comentado al respecto. No es porque lo miremos desde 3 lugares, sino porque intentemos buscar miradas complementarias a lo que nos ofrece la encuesta, a lo que nos ofrece una entrevista, a lo que nos ofrecen las fuentes teóricas, a lo que yo sé de mi propia experiencia. Entonces, el análisis de la problemática, o en ese apartado que estará destinado al análisis de la problemática, no solo tengo que recurrir a recuperar información teórica, entre comillas, sino que también a poder recurrir a otras fuentes que me brinden otro dato complementario, información complementaria que muestre las características complejas que asume la problemática. Pero quiero decir una cosa acá como advertencia, y se me fue. Lo estaba por decir, pero dije, por favor que no se vaya. Bueno, no, se me fue, listo. Muchas gracias, muy claro como me explicaste. De todas maneras, esto azul lo iremos trabajando, a medida que vamos avanzando, lo vamos trabajando, no es que es una vez que te lo digo y después no. Sí, está bien, Con era el para tutor saber iremos viendo. si estaba bien la idea, Sí. nomás que estaba... Bien. ¿Quién preguntas? No sé si había en el chat Ile o Maya Lumi, si quieren plantear, recuperamos alguna de esas preguntas, o si no, si ya respecto a lo que conversamos, hay alguien que quiere plantear alguna pregunta, puede habilitar su micrófono y lo conversamos. Y si Romina no, pone en el chat, ¿sería perspectivas cualitativas? sí, es lo que se llama perspectivas cualitativas. A ver, no quiero entrar en esa distinción entre perspectivas cualitativas o cuantitativas, porque agota la discusión en términos de agota la riqueza del objeto, de la problemática. No me parece, a mí lo que me parece es que los objetos, también esta cosa de mirar los números, la gente de ciencias sociales, nos dijeron como que era un pecado mirar los números. Y en realidad, ¿cómo lo vas a mirar si mirás deserción escolar, por ejemplo, o un dato económico? ¿Cómo vas a mirar si no mirás en los números? No solo son los sujetos los que padecen las políticas económicas o las políticas educativas y lo que nos pasa, sino que también hay una necesidad de una contribución de ese objeto, de ese dato cuantitativo, que nos ayuda a la complementariedad del objeto, de la problemática. Porque así como les dije, no solo el problema es complejo en sí mismo, sino que hay que recurrir a una complejidad de fuentes que nos brinden esta complejidad, mirada compleja del objeto. Mirada compleja es esto. A nosotros nos enseñaron que siempre hay que recurrir a teoría, y que lo que no está fundamentado en la teoría no tiene mucho sentido. Entonces, a ver quién dijo sobre tal cosa. Y si no lo dijo tal, yo no puedo construir. Entonces, en educación, en docencia, sobre todo en docencia de educación superior, si nosotros desautorizamos nuestras propias voces, estamos desautorizando nuestros propios saberes. Y ahí hay un problema grave. Yo no estoy diciendo con esto, tiremos por la borda
la tradición teórica y la tradición epistemológica, metodológica que se produjo en el campo de la educación, en las distintas disciplinas de las cuales provenimos. Lo que estoy diciendo es que hay que poder plantear, perdonen que acá, hay que poder plantear discusiones que sean desde perspectivas, distintas perspectivas complementarias. No solo las voces de las tradiciones, sino también las voces, nuestras propias voces como autores o autoras del trabajo, lo que ocurre en la realidad desde las perspectivas de otros actores que viven esa realidad y cómo la viven. Entonces podemos, a partir de suspender nuestras creencias, construir realidad, viviendo y teniendo sus propios saberes sobre lo que les pasa. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, avanzamos. Claudio. Sí, Sí. Jorge. Yo tengo un tema que en realidad es algo que por ahí se viene conversando mucho, pero la verdad que yo en la especialización no encontré así la solución, y es cómo hacer articulación docente entre las cátedras. El tema me interesa a mí porque soy director del Departamento de Administración en la Facultad de Ciencias Económicas y siempre hablamos de articular. Entonces, en algún momento hablé con Mónica Vargas y me dijo que le encantaba el tema y que por lo menos que los voce como lineamientos, o sea, como idea de cómo se puede articular. Y ahí es, pero la verdad que de todo lo que leí no encontré bibliografía que me den sustento al tema, digamos. En didáctica no lo vi, así que eso creo que no vas a encontrar bibliografía que hable sobre cómo articular, porque esas son cuestiones que uno los va generando en el contexto cotidiano de trabajo. No, miren, yo trabajo en el Departamento de Ciencias de la Educación y nosotros, uno de los problemas que podemos llegar a tener, y hay colegas acá de Ciencias de la Educación, tiene que ver con esta cuestión de articular en términos de, inclusive no estoy hablando ni siquiera al interior de los equipos docentes, sino que estoy hablando entre las distintas asignaturas y en la propuesta de formación en general, digamos. Pero sí es un problema que es susceptible de ser analizado, estudiado, y cómo viven en todo caso las personas que trabajan en determinados contextos que vos expongas, es decir, cómo viven esta necesidad de trabajo compartido, o de qué es lo que hago en relación con lo que hace mi colega, o lo que hacen otras asignaturas, o la propuesta general de la asignatura, etc. Que lo puedas problematizar. No vas a encontrar bibliografía al respecto, como también la discusión entre teoría práctica, la relación de articulación entre la teoría y la práctica, o qué es lo primero, si la teoría o la práctica, y qué ocurre con los estudiantes que egresan de las carreras, que cuando egresan dicen, acá esto que hicimos, que hicieron, no nos enseñaron nada en la carrera X, y entonces tenemos que empezar a desandar nuevamente. Entonces, bueno, todas estas cuestiones no están planteadas en la formación ni van a ser planteadas. Estos son desafíos institucionales, Jorge. En todo caso, problematicémoslo, discutámoslo, me parece que es un muy lindo tema para analizar en la educación superior. Ahora depende cómo lo vayas escribiendo y lo que nosotros podamos sugerirte para que puedas avanzar. Ahora sí me parece que es muy interesante y que podemos desandar ahí con algunas cosas, inclusive buscar aportes sobre las características que asume el trabajo docente en educación superior. Perfecto. Porque yo incluso lo que no encuentro es una unanimidad en cuanto al concepto. Hablamos de articulación, pero en realidad cada uno entiende una cosa. Y yo digo, incluso hay distintos grados de articulación, porque algunos piensan que articular es llevar un docente de otra materia a la clase. Y para mí eso, no sé, yo no, lo veo como una articulación débil, digamos. Es decir, estoy articulando, pero en realidad no estoy articulando.
La otra es hacer reunión y demás, trabajar en cuestiones que tienen que ver con los contenidos y después cada uno hace lo que quiere dentro de su cátedra, que también por ahí se observa. Y después entiendo que tiene que haber articulaciones más fuertes y, por ejemplo, digo, en determinadas carreras, en las materias, cada una piensa la actividad por separado, pero ninguna le da la continuidad. Entonces, todas las actividades por ahí de una asignatura es comenzar de cero. Y en realidad, nunca lo ven como proceso. Entonces, me parece que bueno, eso es lo que tengo ahí en mente. De tu relato se desprenden, en principio, así rápidamente, dos ámbitos. Por un lado, ámbitos institucionales, que refieren a asignaturas, que refieren a espacios institucionales más amplios, como es la organización, en este caso, de una facultad. Pero también refiere a otro tipo de dimensiones que tienen que ver con dimensiones de qué articulo, es decir, en términos epistemológicos, en términos metodológicos, ¿se entiende? En términos disciplinares. Es decir, hay ámbitos, por un lado ámbitos y por el otro lado dimensiones de la articulación en este espacio de lo epistemológico, de lo metodológico, de lo disciplinar, etc. ¿Sí? Fíjate cómo, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que esto que estás relatando, comentándonos, es necesario que vos lo escribas y que este ejercicio de esfuerzo de qué es lo que está ahí presente, lo hagas vos con nuestra ayuda también. O sea, nosotros lo que tenemos que intentar acompañarlos a ustedes en esta identificación de qué es lo que subyace a lo que está presente en el relato por ahí, que a veces está más ligado a lo empírico, a lo que me ocurre en la realidad, y que es un muy buen punto de partida, pero que tiene que estar escrito, así como lo estás contando, y después podamos ir tejiendo o identificando estos otros componentes o elementos que están presentes en el relato más cercano a la realidad. Otros partirán de un análisis más, por ejemplo, teórico, qué sé yo, y ya lo encuentran ahí. Bueno, también ahí nos debemos el trabajo de identificar cuáles son esas dimensiones presentes en el relato de las colegas. Karin levantó la mano. Le damos el lugar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Quería consultarte, Claudio. Sí. Nos pasaron un esquema de cómo sería el trabajo final. Si uno quiere empezar a escribir y a trabajar con eso, ¿a quién? Ay, perdón, voy a apagar el teléfono. ¿A quién deberíamos ir a enviar, o sea, esos avances que uno puede llegar a tener, a quién se los enviamos como para que nos digan, estás muy orientado, muy desorientado? Sobre todo, te digo, me preocupa mucho porque en este segundo cuatrimestre tengo materias parciales y demás como docente, y se viene esta cosa media rara ahora de híbrido, donde vamos a tener que dar clases y me da un poco de miedo de no poder cumplir con los tiempos. Entonces, lo que se pueda ir avanzando, porque por ahí uno maneja sus tiempos de determinadas maneras, Sí. ¿a quién se lo podemos dar? Mirá, como para que... Karin, gracias por la pregunta. El espacio, como les recuerdo los dos espacios que tenemos habilitados. El aula virtual, inclusive en el aula virtual ustedes, una de las pestañas, yo los invito a que puedan navegarlo para poder reconocer esto, hay una pestaña que se llama actividad preencuentro. No comparto el aula ahora porque en Casa Herrero Cuchillo de Palo no entra a la uni virtual. O sea, desde acá no puedo entrar a la uni virtual. Si ustedes pueden desde ahí, bienvenido sea, pero desde acá no puedo. Pero sí compartir, pero tengo muy claro en la cabeza, es una pestaña que se llama actividad preencuentro. Ahí está la consigna y ahí hay un espacio donde ustedes tienen que poner nueva entrega, cada uno, nueva entrega, suben su archivo de Word ahí. Y Maya, Iliana, Ludmila, acompañadas por mí, vamos a mirar el trabajo y lo vamos a poder pensar en relación para poder darte orientaciones, si está encaminado, si no está encaminado, etc. Y el otro espacio es, porque ustedes ahora yo les voy a dar una consigna para que vayan, que es esta preencuentro, porque evidentemente no salió como queríamos en términos de tiempo en la planificación. Pero lo que voy a decir es recordarles la consigna para que ustedes puedan ir
trabajen y entre este encuentro y el próximo, que es el 20, ya tengan subidas para el 11 de septiembre, por ejemplo, si se puede subir, o unos días, pero sí que nos den un tiempo para que nosotros podamos entrar en contacto con el trabajo, ustedes lleguemos a la siguiente instancia con lectura sobre sus propios avances, ¿sí? Sí, yo subí mi actividad preencuentro, lo que no sabía es que tenía habilitado como para en ese espacio volver a subir una nueva actividad en todo caso, o sea, eso es lo que vos me está diciendo, en ese mismo espacio puedo ir subiendo cualquier Sí, avance. porque ese espacio es Perfecto. como un espacio de, no me gusta el nombre, pero es como de bitácora, digamos. Nos permite a nosotros como docentes, también a nosotras como docentes, poder ir identificando cuáles fueron los intercambios que tuvimos. Y nos queda todo desperdigado por ahí, también los materiales quedan ahí, y nosotros podemos volver a leer, si hicimos comentarios los identificamos claramente, queda como en tu historial, para poder ir haciendo un seguimiento más puntual de sus propios Buenísimo. avances. Muchas gracias. De Sí, todas buenísimo. maneras, si llegaras a tener algún tipo de dificultad, lo digo para todas las personas de tipo técnico, que es como ahora yo estoy teniendo, no puedo entrar a la página de la uni virtual, se ponen en contacto con María, que María es especialista en eso, y lo resolvemos rápidamente para que ustedes puedan compartir ahí, intercambiar, interactuar con nosotros. Claudio, permiso, hay algunos comentarios en el chat, si querés te los voy leyendo. Dale, Ludmi. El tema a elegir sería sobre una problemática en general y no específica de nuestra disciplina, o entendí mal. Esta es una de las preguntas. El tema de elegir es un tema vinculado, bueno, repito nuevamente, el objeto de la carrera es educación superior. Ahora, seguramente que también habrá algún tipo de trabajo que está atravesado por la disciplina. En este momento no se me ocurre ningún ejemplo, pero por la disciplina de formación de base, porque muchos de ustedes se desempeñan en educación superior, pero su formación de base no es las ciencias de la educación, no son las ciencias de la educación, sino que son otras, la economía, la psicología, como dijo, las relaciones laborales, etc. ¿Sí? Entonces, si van la temática, la problemática que tienen que identificar no es una problemática vinculada con la disciplina, a menos que sea con el ejercicio de la docencia de esa disciplina en educación superior, porque la carrera lo es en términos de, se van a graduar de especialistas en educación superior, ¿sí? No sé si queda claro, me enredo un poco con eso, pero no lo veo, a ver si tuviera un ejemplo concreto quizá lo pueda explicitar mejor. Orientarlas. Profe, mi duda, por ejemplo, yo soy profe de matemática, y en Sí. matemática tenemos, en la educación superior tenemos miles de problemáticas. Sí. Entonces, por eso yo me refería, si hablo específicamente de un problema, por ejemplo, estudio, qué sé yo, alguna problemática sobre algún tema en particular, o digo solamente, creo que aprendan por competencia mis alumnos, sin entrar en la matemática misma, pero en la educación superior. Claro, a ver, siempre que no sea, Daniel, un problema vinculado exclusivamente con la matemática. Ahora, sí es un tema de discusión pensar en la educación superior, la enseñanza y la educación por competencia, digamos, pensar ese tipo de políticas y ese tipo de desafíos, entre comillas, implica poner en cuestionamiento qué implica, valga la redundancia, a enseñar a partir de competencias. Y no necesariamente, obviamente que en tu mirada vas a estar atravesado por la disciplina, pero ahí la disciplina matemática, a menos que traigas como algún ejemplo, algunos problemas vinculados con la matemática, no necesariamente están centrados en la matemática como disciplina, sino que sí tu ejercicio profesional de docente en educación superior se vincula con esa asignatura, claro, que requiere con esa disciplina, perdón, no asignatura, con esa disciplina que requiere determinadas competencias para poder aprenderla. Ahora, no necesariamente es un objeto que vas a reflexionar exclusivamente desde la matemática, sino desde los aportes que te brindó la carrera para pensar y discutir la educación por competencias. Gracias. ¿Entendés? Sí. Bueno. O sea, profesor, tendría que ser un tema como general.
¿General en qué sentido, Ramón? Por ejemplo, yo anduve más o menos mirando y quería hacer tipo un trabajo de la educación superior y la pandemia, es decir, cómo la pandemia afectó a la docencia y cómo muchos docentes, digamos, no se pudieron adaptar al mismo y todos los cambios que tuvimos de golpe, porque en menos de un mes fue todo un cambio general, prácticamente para todos. Claro. Ya, hubo docentes que tuvimos semi preparados, que vinimos haciendo cursos de UNE virtual, ver cómo se manejaban las TIC, y hay otros docentes ya con mucha antigüedad que no estaban preparados y bueno, cómo se tuvieron que adaptar, o por ahí muchos presentaron, digamos, decidieron retirarse de la docencia porque es como que les superó eso. Sí, fíjense hay mucha bibliografía en general para leer sobre educación superior y la pandemia, qué fue ocurriendo en el transcurso. Se fueron originando justamente a partir de la pandemia toda esa bibliografía. Por eso pregunto. Fíjate cómo acá tu ejemplo me sirve para mostrar esto, y el de Mario, creo que es el compañero que estuvo anteriormente. Daniel Mosqueda. Como un tema de lo que vos decís, general, Ramón, refiere a un problema particular de la educación superior, no particular solamente porque ocurre en la educación superior, porque nos atravesó, digamos, en distintas dimensiones y planos de nuestra vida, no solo en el plano de la docencia, Claro. sino que nos puso en contacto con un montón de cuestiones que tienen que ver con la propia vida y el sostenimiento de la vida. No Sí. solo, voy a repetir, no solamente en la docencia. Pero eso que planteas es un tema general, entre comillas, porque pone en discusión la educación superior en los contextos actuales. Pero el tema de Mario, creo que era, también es un tema Daniel sumamente Mosqueda, interesante desde la perspectiva de que cuestiona la educación superior desde otro lugar y más de un plano, o por lo menos para mí, visto desde un plano de política curricular y de política educativa, esto de la educación basada en competencias. O sea, son temáticas que son interesantes y que, si ustedes dicen, ¿son pertinentes de poder estudiarse? Sí son pertinentes de poder estudiar. Las dos temáticas, o las que fueron señalando también las colegas, son temáticas vinculadas con la educación superior, más allá de la disciplina de base de la cual provengo, que por ejemplo me vincula más a la temática de las competencias, o me vincula a una mirada más macro, que puede ser pandemia y educación superior, atravesado con, no sé, la enseñanza, en contextos inciertos de educación superior y pandemia. Bien. Que es un tema sumamente interesante para poder indagar qué es lo que le pasa a la gente en estos contextos en términos de quienes enseñamos, ¿no? Exactamente. Por eso. Claudio. Ahí Mario Quintana, Marito Buenas, Quintana. ¿cómo están? Por ahí yo pensaba la cuestión problemática, inclusive presenté, pero vos estabas y como que empecé a mover todos los montones. Pensaba justamente en el ingreso y la permanencia de los estudiantes en tiempos tantos de pandemia y no pandemia, y eso como una problemática, pero mirada desde la actualización y la reflexión y el repensar de las prácticas de los docentes. O sea, cómo nosotros planteamos nuestras prácticas, qué importancia nosotros le damos a la planificación, y dentro de la planificación me hizo ruido lo de la articulación, que sí hay documentos del Infot, hay que en el profesorado, yo siempre hablo del nivel superior en los terciarios, nosotros tenemos, por ejemplo, la articulación y teniendo como eje transversal las prácticas docentes, de manera vertical y de manera horizontal. Pero yo veo el ingreso y la permanencia de los estudiantes, pero la preocupación creo que está en sí el problema, estar en cómo planifican y cómo piensan las clases los profesores. Una cosa... En ese... Gracias, Marito. Una cosa recupero de lo que señaló Marito, que es formularse preguntas. ¿Sí? ¿Cómo identifico un problema? Identifico a través de preguntas, no tanto de lo que sé, que también es necesario exponerlo, lo que conozco sobre el problema, sino que también cuál es la pregunta que le formulo a la realidad para poder interpelarla de alguna forma, o para poder verme interpelado frente a esa realidad que conozco. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero saber sobre eso? No lo que sé, sino qué es lo que quiero saber.
es una buena vía de ingreso. Preguntarse sobre la realidad y no apresurarse a dar respuestas. En todo caso, las respuestas que también sirva como una herramienta para poder escribir qué es lo que conozco sobre esa realidad, qué es lo que supongo, cuáles son los puntos de partida, cuáles son los puntos de partida, desde dónde la miro, cuáles son hasta mis prejuicios sobre esa propia realidad, ¿sí? Y está muy bien poder exponerlos para suspenderlos. Bueno, miren, Claudio, tomo las palabras que puso Mar ahí, que dijo, yo sigo aprendiendo el uso de las TIC, y esto me llevó al tema que yo te planteé recién, que el otro día en una reunión de cátedra también se presentó una pregunta, que los docentes, digamos, con el tema de las TIC o el manejo de la informática en la educación, no estábamos preparados al 100%, sino fuimos preparando de a poco, y de a poco vamos como siendo el conejito de India de toda esta, después de la pandemia, cómo utilizar la informática en la educación superior. Entonces, ahí fue mi cuestión de llevar justamente la educación superior a la pandemia, que hace que veníamos con clases tradicionales a tener que modificar todo eso. Y también estaba por ahí diciendo Karin, que fíjate vos que ahora va a tener que hacer tipo un método híbrido, donde va a tener que dar clase en un aula, y va a tener una cámara, que van a mirar los que están a distancia, que los docentes no estamos preparados así de emergencia. No. Lleva tiempo. Ramón, ahí hay un montón de cosas para discutir. Yo lo que quiero es como dejarles planteado esto del trabajo, y después al interior de los pequeños grupos podemos ir discutiendo. Yo me quedaría conversando sobre esto, claro, sobre tecnología y educación, porque hay mucho para aportar ahí, pero lo dejamos ahí, y después lo que yo te pido es que vos escribas. Bien. O sea, esto que estás diciendo, que lo puedas escribir, plasmarlo en un papel, y se lo pido a todas las personas. Ludmi, decime. Ahí hay varias consultas, dice cómo se agrega la nueva entrega. Ahí si querés puedo aclarar eso, porque no van a poder subir en la misma tarea que se les había asignado, sino que se va a crear una nueva tarea donde va a decir revisión de la consigna preencuentro. Entonces pueden revisar, de acuerdo a lo que charlamos hoy en la clase, pueden revisarla y pueden complejizar esa tarea. Eso por un lado. Después una aclaración que me gustaría hacer, porque por ahí no se entendió o no quedó claro quizás, es que este taller lo que se plantea es poder darles las herramientas para el trabajo integrador final, que en la medida en que vayamos avanzando con los encuentros se van a ir subiendo consignas interencuentros, que es desde ahí donde nosotros vamos a ir trabajando. Esas consignas interencuentro van a estar relacionadas con la elaboración del trabajo integrador final. Es decir, van a servir de insumo para esa elaboración del trabajo de integración final. Si por ahí esa cuestión no había quedado clara. Después Rafael dice, ¿podrías resumir cómo y con qué seguimos de acá al próximo encuentro del 20 del 8? Ok, genial, porque me da el pie como para ir cerrando, porque nos tenemos que también ir, pues estoy en la facultad y me cierran la puerta. Decirles que la consigna es esto. Ustedes les pedimos a aquellos que nos han avanzado es que compartan con nosotros, así les digo, cuál es el problema que ustedes identifican, o los problemas. Un ejercicio es listen problemas en todo caso. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser el caso de Ramón, que tiene claro en términos de que le interesa pandemia, enseñanza y educación superior, esto y tecnología, entonces hay una claridad. Hay otro compañero, competencias en la enseñanza de la matemática en la educación superior, perfecto, ¿sí? Ahora, hay otras personas que se encontrarán que dicen, yo no tengo ni la más mínima idea de lo que me interesa, pero me preocupan muchas cosas de la educación superior. Bueno, yo sugiero esta estrategia
hagan un listadito, escríbanlos. Me preocupa la deserción en los primeros años, me preocupa pensar en el contexto de cómo los docentes nos vinculamos con las tecnologías educativas a partir de los contextos de pandemia, cómo repensamos las propuestas educativas en la enseñanza, no sé qué cosa, a partir de las propuestas de educación híbrida, no sé. Me preocupa la generación de propuestas adecuadas a los contextos sociales y culturales de la comunidad en la provincia de Chaco. Me preocupa el desarrollo de la investigación educativa en los institutos de educación superior. Quiero decir, una serie de listados de problemas, y en todo caso identifiquen en esos problemas, después lístenlos, listen. Una de las cosas que les pido es que ustedes se vinculen con ese problema. ¿En qué sentido están vinculadas? ¿En qué sentido están interpeladas por ese problema? No que termine quedando como que es algo externo a ustedes, y que digan de qué manera me implica, me veo involucrado en el problema. ¿Qué conozco del problema? ¿Por qué es un problema para mí eso? ¿Por qué es un problema más relevante para mí ese tema, ese problema, y no otro? Intento buscar justificar primero cómo estoy yo ahí en ese lugar, y por otra parte cómo estoy involucrado en ese, después dar cuenta de por qué es una situación problemática. Escribo eso. Yo quiero que vayan con eso, como que se pongan un plan, y que ese plan sea una carilla, un desafío. Escribir un problema, identificar un problema o identificar problemas. ¿Por qué para mí es importante ese problema? Y cómo me veo involucrado en ese problema. ¿Qué es lo que sé del problema? ¿Hasta dónde tengo determinados conocimientos y acceso a ese problema? Y por otra parte, que ustedes puedan ya, quienes por ahí, hay personas que ya lo hicieron. Esas otras personas que ya lo hicieron tienen cierta claridad, tienen que identificar cuáles son las categorías más relevantes presentes en ese problema, en esa problemática. ¿A qué me refiero con categorías? A temas. Si yo voy a trabajar, así como dice el ejemplo con Jorge, o cuando leía los objetivos, si yo voy a trabajar me interesa, retomo lo de Ramón, me interesa pandemia, educación, la enseñanza, el impacto de las tecnologías en esos contextos, etc. Hay temas, categorías que necesariamente voy a tener que definir, discutir, que no puedo pasar por arriba. Por ejemplo, la tecnología, el impacto de la tecnología educativa en la enseñanza. Por ejemplo, enseñanza. Por ejemplo, dedicarle un punto a caracterizar los contextos de pandemia. Todos sabemos lo que es la pandemia, quiero decir, pero sí describir cómo ese contexto impacta en la enseñanza universitaria, en el caso de Ramón, porque conozco que trabaja en ciencias económicas, en ese sentido, y para la enseñanza de determinadas disciplinas. ¿Se entiende? Es como ver un gran título, y ese título tiene términos, al modo de la lógica formal. ¿Dónde empieza una cosa y termina la otra? Bueno, busquemos esas cosas de dónde empieza una cosa y termina la otra. Significa que nos va a dar los puntapiés de aquello que voy a tener que desandar, que voy a tener que explicar, compartir. Entonces empiezo por ahí, continúo por ahí. Repito y sintetizo para la persona que lo preguntó. Para quienes no hicieron nada, ¿qué temas me preocupan? ¿Temas o problemas me preocupan? ¿Por qué me preocupan? ¿Cómo me involucran? ¿Y qué sé sobre eso? 4 cositas. ¿Qué sé hasta dónde sé? Para quienes ya avanzaron con esa escritura, identificar los principales subtemas, subejes, subproblemas que hay en esa complejidad, y que voy a tener que definir, voy a tener que buscar lecturas, voy a tener que entrevistarme con gente para saber qué pasa sobre tal cosa. ¿Se entiende? Bueno, eso. Y ahí hay mucho. Y siempre escribir. Estamos a tiempo, gente, yo les pido 1000 disculpas, porque sé que hay muchas preguntas, pero la gente de la facultad, los trabajadores de la facultad me van a matar ahí a la salida. Muy bien. Igualmente recordar que está el foro de consulta activo, mensajería interna si es algo más individual, y vamos a estar atentas a sus planteamientos. Y nosotros quedamos a disposición de ustedes, y por favor esas herramientas utilícenlas, consulten, pero plantéenlas así en el foro, entonces intervenimos nosotros de manera general también. Así que bueno, nos vemos el 20 de agosto con avances, y muchas gracias. tengan buenos días hasta el 20. Cuídense mucho.
Chau, chau. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.